Hermanos, Dios les bendiga. Estamos por iniciar otro estudio de los dones espirituales. En esta ocasión vamos a continuar con el don de la enseñanza. El don de la enseñanza en su aspecto negativo o los usos en la carne, ¿verdad? Entonces, este don de enseñanza esta semana va a ser el aspecto negativo o las características negativas en la carne, y la próxima semana pues van a ser las positivas, como cada vez lo hacemos. Bien, el personaje de la escritura que es más representativo de este don es Lucas, el médico Lucas, que escribió el libro de Lucas y también el libro de los Hechos. Él tenía, ¿verdad?, este don de la enseñanza, es el personaje más representativo. Muy bien, les voy a mencionar las características, como hago cada vez. Son nueve características, solamente el título de ellas, y luego vamos a ir a examinar cada una, ¿okay? La número 1, la primera, sería orgulloso por el conocimiento. Número 2, menosprecio a la falta de credenciales. Número 3, dependencia en razonamiento humano. Número 4, crítica de aplicaciones prácticas. Número 5, alarde de técnicas de investigación. Número 6, rechazo de presuposiciones escriturales. Número 7, poner la mente por sobre el Espíritu Santo. Número 8, llevar la enseñanza a extremos. Y la última, argumento sobre naderías. Ok, esas son las 9 características del uso del don de enseñanza cuando se usan carnalmente. Y recuerden que siempre, en cada estudio les digo que cuando usted no sabe cuál es su don, muchas veces va a encontrar su don no por las características espirituales, sino por las características en la carne o negativas, ¿verdad? Se va a dar cuenta, se identifica, ¿verdad?, con cada una de esas, no cada una, pero la mayoría de las características que se mencionan del don X, ¿verdad?, que usted pueda tener, y se identifica con ellas en la carne. Y luego ya lo complementa con las características positivas. Y como les digo, no se desespere si usted no se ha identificado con ninguno de los dones que hasta ahorita hemos visto. Va a identificarse con uno de ellos, con las características, ¿verdad?, en su mayoría de alguno, y luego en un test, en una prueba que vamos a hacer al final, pues ahí sale exactamente cuál es su don primario y cuáles serían lo que llamamos dones secundarios. Muy bien, entonces vamos a proceder a ver cada una de estas características del uso del don de enseñanza en la carne y a explicar cada una de ellas. Okay, el punto número 1 es orgulloso por el conocimiento. ¿A qué se refiere? Dice así: por su necesidad de validar la información, el maestro adquiere mucho conocimiento. Y en 1 Corintios 8:1 nos dice la Biblia que el conocimiento envanece. Entonces, es fácil para el maestro, que tiene el don de maestro, envanecerse o enorgullecerse, ¿verdad? Su vanidad o su orgullo puede manifestarse a sí mismo. Se manifiesta muchas veces, ¿verdad?, cuando el maestro tiende a dar mucha más información de la necesaria para probar un punto. O sea, todo lo que estudió, todo lo que sacó, toda la investigación que hizo,
¿verdad? Quiere darla a conocer. Y es a veces, ¿verdad?, se siente orgulloso porque puede dar todo este conocimiento. Entonces, no es necesaria toda la información para probar algún punto o ¿verdad?, compartir una verdad, pero el maestro pues se solaza en dar mucha información, ¿verdad? Yendo un poquito más allá, el orgullo puede manifestarse también al tener el maestro una actitud de, por ejemplo, pensar, ¿verdad? No es válido cualquier cosa de que se esté discutiendo, no es válido hasta que yo lo investigue y entonces concluye que es válido. O sea, hasta que no tenga yo la información, no lo acepto como válido. Entonces, ese sería el primero, orgulloso por el conocimiento o vanidoso, ¿verdad? Podríamos decir. Número 2, la característica número 2, menosprecio a la falta de credenciales. ¿A qué se refiere? Bueno, muchos maestros tratan de controlar la información errónea, ¿verdad?, al requerir cursos aprobados de instrucción. Entonces, eso es bueno. Por ejemplo, en la escuela, pues para entrar a secundaria se necesita primaria, para entrar a preparatoria se necesita certificado de secundaria y así, ¿verdad? O sea, una certificación antes. Los profesionales, especialmente, por ejemplo, bueno, puede ser relevante en todos los casos, ¿no? Pero vamos a pensar un médico, un doctor, necesita tener, ¿verdad?, una credencial o credenciales que avalan, ¿verdad?, toda la trayectoria educativa que tuvo, especialmente en la carrera de medicina. Porque pues si no tiene eso, ¿verdad?, en qué manos va a caer algún paciente. Entonces eso es bueno y es lógico que se haga en el mundo, ¿verdad? Y el maestro pues no es como es una persona que se ha educado, que ha estudiado, entonces pues también requiere, ¿verdad?, credenciales, no solamente para sí mismo, pero para otra gente a la que él escuche o que vengan a ser sus maestros. Pero al depender enteramente en esos cursos, el tener credenciales puede ser sobreestimado, ¿verdad? Y la sabiduría práctica de aquellos que los maestros consideran sin educación es despreciada o minimizada. Entonces en la iglesia, por ejemplo, una persona puede ser puesta como maestro porque tiene el don de maestro, pero no necesariamente tuvo la oportunidad de estudiar, ¿verdad?, una carrera o ser un profesionista o tener un título universitario. A veces no, pero tiene mucho conocimiento de la escritura, tiene con mucha práctica y el Espíritu Santo sobre todo pues le ha enseñado. Y un maestro puede bloquear ese o no querer escuchar a este maestro porque según él pues no tiene las credenciales, ¿verdad?, la credencialización suficiente para ser un maestro. Entonces, en esos casos los maestros cometen el error de concentrarse en el conocimiento intelectual en lugar de la percepción espiritual, ¿verdad? Entonces, a veces, si usted tiende a hacer eso, es decir, bueno, ¿quién me va a enseñar? ¿Qué me está enseñando esta persona? ¿Verdad? Si no, ni siquiera fue a la escuela, ni siquiera tiene un título universitario. Entonces, si usted se siente así a veces, sería un llamado o una pista, ¿verdad?, para saber si usted tiene el don de maestro, en este caso en forma negativa. Número 3. La número 3 dice dependencia en razonamiento humano. Dependencia en razonamiento humano.
El maestro, ya que puede usar fuentes reconocidas, entonces él puede fácilmente dar la impresión de que él es la única fuente de verdad y de que su don es más importante que los otros dones. ¿Sí? El maestro también va a reaccionar a la necesidad de someter su intelecto al control del Espíritu Santo. A veces lucha con eso, ¿verdad? Poniendo así su intelecto delante de la intuición espiritual, que proviene esa intuición de meditar en la Escritura. Entonces tiene mucha dependencia en el razonamiento humano, en la capacidad de la mente, ¿no? Y no tanto bueno, a lo menos en la forma carnal, en su intuición, o que otros tengan intuición espiritual, pues no le impresiona mucho. Entonces depende más del razonamiento humano, del intelecto, y esa pues puede ser una desventaja, ¿no? Número 4, perdón por mi garganta, ando sintiéndome mal. Número 4, crítica de aplicaciones prácticas. Crítica de aplicaciones prácticas. ¿A qué se refiere? La motivación del maestro de verificar cada declaración con la autoridad de la Escritura puede prevenirlo de hacer una aplicación escritural mucho más amplia. Es como cuando una persona se pierde el bosque por observar un árbol. El enfoque en un árbol, pues pierde la persona capacidad visual para ver todo el bosque en conjunto, y así le pasa muchas veces negativamente al maestro, ¿no? Al enfocarse, por ejemplo, en estudios textuales, en un texto de la Escritura, y estar dándole vuelta a ese texto y tratar de ver toda la información sobre él, entonces si se enfoca en un estudio textual, por ejemplo, pues puede perder los otros principios subyacentes que unen toda la Escritura. La Escritura, ¿verdad?, se une en una enseñanza general, total. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 3:16 dice la palabra de Dios: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Verdad? Entonces, hay muchos principios subyacentes en toda la Escritura que se deben tomar en cuenta, y no nada más un texto. El maestro a veces se va a enfocar en un texto, en un pasaje, y va a querer pues de ahí desglosar toda una enseñanza, cuando a veces, ¿verdad?, las enseñanzas vienen en un conjunto de otros pasajes, y no nada más esa que está enseñando, sino muchas otras lecciones más. Muy bien, entonces esa sería la cuarta característica. La quinta característica de la que tiene el don de maestro, pero en forma negativa o en la carne, la quinta sería alarde de técnicas de investigación. Dice así, les leo: cuando un creyente con el don de maestro comparte una conclusión, se siente obligado a explicar cómo llegó a dicha conclusión. Con frecuencia asume equivocadamente que ya que él disfrutó tanto la investigación, otros lo harán también. Sí, entonces hace alarde de sus técnicas de investigación. Empieza a relatar, ¿no? Yo estaba pensando en esto y cómo podría ser esto, entonces fui y examiné este pasaje y vi esto, y vi este otro libro, y vi estas cosas que me decían, entonces fui viendo, y relata todo el proceso que le llevó hasta llegar a la conclusión, ¿no? Y luego llega y dice: y esto es lo que esta es la enseñanza, esto es lo que aprendí, esto es lo que les quiero transmitir.
Pero, ¿verdad? Otra gente pues no le interesa cómo llegó a toda la investigación, lo que quiere saber es la respuesta, ¿verdad?, a alguna enseñanza o la enseñanza en sí. Entonces, cuando pasa mucho tiempo el maestro explicando todo el proceso, haciendo alarde, ¿verdad?, eso va también con el orgullo, con el envanecimiento, entonces con explicar, ¿verdad?, todas las cosas, pues es un punto negativo, pero que, ¿verdad?, la persona puede identificarse con eso si usted es así y pues tiene el don de enseñanza, pero usado en la carne. Número 6. El punto número 6 sería rechazo de presuposiciones escriturales. Si un maestro falla en sujetar su intelecto a la guía del Espíritu Santo, o sea, primero el Espíritu Santo y luego el intelecto va debajo, entonces va a necesitar reexaminar verdades fundamentales del cristianismo, ¿verdad? Estas deben ser entendidas por fe. Muchas de las verdades fundamentales, por ejemplo, la Trinidad de Dios, no las podemos entender, ¿verdad? Deben ser entendidas por fe. Y si el maestro pues no, le cuesta trabajo y dice, no, pues esto como no lo entiendo, entonces no lo acepto, sería la manera, ¿no? Falla en sujetar su intelecto a la guía del Espíritu. Debe entender que no sabemos todas las cosas y que hay cosas que aunque están en la Escritura, sin embargo, conceptos, principios, sin embargo no los entendemos, ¿verdad? La Trinidad de Dios es una. Otra sería la elección o la predestinación y el libre albedrío. Cosas aparentemente, lógicamente contrarias una con otra, pero que sin embargo las tenemos en la Escritura ambas, ¿verdad? La salvación por fe y las obras. Bueno, varias cosas así. Entonces deben ser esas verdades fundamentales del cristianismo, deben ser entendidas por fe. El Espíritu provee fe. Y aunque no lo entendemos intelectualmente, sabemos que es verdad en el Espíritu, ¿no? Entonces empieza a reexaminar verdades fundamentales y su teología pues va a ser una reorganización de la Escritura alrededor de una base filosófica en lugar de la fe, ¿verdad? Entonces el maestro hace un rechazo de presuposiciones escriturales. Por ejemplo, la Biblia nunca se pone a defender la existencia de Dios, la asume simplemente, ¿verdad? Génesis 1.1, en el principio creó Dios. No nos dice acerca de... Más adelante se revela, ¿verdad? Dios es desde la eternidad hasta la eternidad, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Pero no se pone a argumentar la Biblia, a convencer intelectualmente a la gente de su existencia. Simplemente la Biblia asume, ¿verdad?, la existencia de Dios. El que se acerca a Dios, dice, debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, un maestro a veces pone, ¿cómo puedo probar que hay un Dios? ¿Cómo puedo? Y sí, hay una parte de la teología que es la apologética, que es la defensa del Evangelio, ¿verdad? Y nos ayuda a exponer ante otros de una forma ordenada y filosófica, si quiere, verdades del Evangelio, pero no es que las van a entender, simplemente es aproximaciones para que la persona las acepte, pero se tienen que entender por fe. Muy bien, esa sería la número 6. La número 7 es poner la mente por sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? Como ven, casi muchas de estas se repiten en diferentes ropajes, ¿verdad? Pero casi es lo mismo.
Entonces la 7 habla de poner la mente por sobre el Espíritu Santo. El maestro tiende a poner su mente por arriba del Espíritu Santo. Entonces la manera más sencilla para mantener el intelecto bajo el control del Espíritu Santo es el meditar en la palabra, ¿verdad? Meditar en la palabra de Dios diariamente. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la persona lee la Escritura, ¿verdad? Y eso va a acrecentar su fe. Y no al revés, ¿verdad? No va a estar, cuando no lee la Escritura, pues entonces está dándole vuelta a argumentos intelectuales y está poniendo su mente por arriba del control del Espíritu Santo. Entonces, meditar en la palabra de Dios diariamente, leerla, ¿verdad? Es lo que va a mantener al maestro dentro de un control. Ni la inspiración ni el verdadero significado de la Escritura se deben entender o se van a entender intelectualmente, ¿verdad? Van a ser discernidas espiritualmente las verdades, en la inspiración de la Escritura y las verdades, ¿verdad? Se van a discernir, espiritualmente. Entonces, si se falla en venir a ser poderoso en espíritu, se va a tender a confiar más en su propio intelecto. La Escritura tiene, ¿verdad?, cosas que se deben discernir espiritualmente. Por ejemplo, en Proverbios habla de que una persona que da va a recibir más. Entonces alguien dice, bueno, ¿cómo yo, si no tengo o tengo muy poquito y doy, todavía de eso doy, pues me voy a quedar con más poco? Ese es el razonamiento lógico humano. Pero la Biblia dice, si tú das ofrenda, por ejemplo, diezmo, dice, Dios te va a devolver a ti mucho más abundantemente. Entonces se tiene que discernir eso espiritualmente. ¿Cómo dando es que tenemos más? Bueno, el meditar en la Escritura, lo que la Escritura nos dice y creerlo por fe, confiar en ello y confiar en Dios, ¿verdad?, es poner el Espíritu Santo por arriba de nuestro intelecto. Pero el maestro a veces pues tiende a poner su intelecto por arriba del Espíritu Santo. Ese sería el punto 7, poner la mente por sobre el Espíritu Santo. Punto número 8, penúltimo, dice llevar la enseñanza a extremos. La verdad fuera de equilibrio conlleva a la herejía. ¿Sí? Cuando se concentra en sola un área, pues va a llevar a herejía. Por ejemplo, el desequilibrio inicia al estudiar doctrina fuera de su contexto moral, ¿verdad? Un ejemplo les podría dar, estudiar la segunda venida del Señor Jesucristo sin la esperanza de purificación, ¿verdad? Si esperamos al Señor de los cielos, a Jesucristo, entonces el otro equilibrio va a ser purificación, pureza, vivir en santidad. Pero si solamente estudiamos la segunda venida y no le damos importancia a la purificación, estamos en un desequilibrio, ¿verdad?, de enseñanza. Tener comunión con Dios, con Jesucristo, pero sin un autoexamen, sin examinar nuestras motivaciones o pecado en nuestra vida. No, el equilibrio es voy a tener comunión y tengo que examinar mi vida para que esa comunión funcione. Entonces el resultado de irse a extremos, de nada más ver un aspecto y no tener un equilibrio, el resultado va a ser argumentación y división, ¿verdad? El desequilibrio ocurre también al separar verdades que van relacionadas. Por ejemplo, la misericordia y la justicia. Una persona solamente se enfoca en la misericordia, hay que tener misericordia y ser bondadoso, pero se olvida de la justicia, ¿verdad? Solamente el amor de Dios,
y no la justicia de Dios. Entonces se necesita el equilibrio. Enfocarse solamente en la gracia, ¿verdad? Por gracia somos salvos, pero no tener ley, ¿verdad? El apóstol decía, no estando yo sin ley, sino que estoy bajo la ley de Cristo. Hay leyes, hay cosas que nos gobiernan, ¿verdad? Que la gracia no es solamente para libertinaje, hay gracia y hay leyes, ¿verdad? Cosas que nos conducen en esa gracia. Entonces esos desequilibrios, cuando el maestro se enfoca en solamente uno de ellos, porque ¿verdad? Se mete en el texto nada más, no ve se enfoca en estudios textuales, les decía antes, ¿verdad? Y pierde los principios subyacentes que unen toda la escritura, pues puede, eso es llevar la enseñanza a extremos. Número 9, la última, dice aquí, argumentar sobre naderías. Dice, si un maestro se apoya en su propio entendimiento, será fácil para él el rechazar verdades espirituales importantes si detecta pequeños errores en la presentación de la misma. ¿Sí? Usted es maestro y está escuchando una predicación o una enseñanza de otra persona y la persona se equivoca, ¿verdad? En algo. En algún argumento, en algún concepto, no en todo lo que está presentando, nada más en algo, ¿verdad? No sigue una lógica, por ejemplo, algo así. Entonces detecta pequeños errores y ya el maestro dice, no sirve para enseñar. Rechaza verdades espirituales que son importantes, porque aquella persona se equivocó, no en el concepto principal, nada más en algunas otras cosas, ¿no? Pequeñas. Aún más dice, tenderá a rechazar algunas verdades al invitarle a que intelectualmente acepte una conclusión sin saber cómo la persona llegó a ella. O sea, cuando se pide, ¿no? ¿Crees esto? La Biblia dice tal cosa y yo pienso esto, otro. ¿Crees eso? Y uno dice, pues explícame cómo llegaste a esa conclusión. ¿Verdad? No sé tu proceso, no sé. Entonces va a rechazar verdades que la Escritura presenta, ¿verdad? Porque no sabe el proceso que la persona usó para llegar a esa conclusión o a esa enseñanza. Y también si detecta errores, ¿verdad?, en la presentación de una verdad espiritual, a veces rechaza, ¿verdad?, todo. Esos serían los 9 argumentos o las 9 características, del uso del don de enseñanza en la carne. Usadas carnalmente, ¿no? Entonces, si usted se identificó con algunas de estas, pues puede tener ese don, ¿verdad?, de la enseñanza. No se desanime si no encontró, no sé, usted dice, no, yo no me identifico con ninguna, ¿verdad? O una quizá, pero 2, pero no muchas más. Va a encontrar cuál es su don, ¿verdad? Algunos de ustedes pues quizá ya se identificaron con alguno de los vistos anteriormente, y algunos quizás se van a identificar con y van a asegurarse más cuando se complete, ¿verdad?, la próxima semana, viendo las características espirituales del don de enseñanza. Bien, hermanos, hasta ahí media hora para que no se les haga pesado y puedan meditar en esto, ver el video 1 o 2 veces, 3 veces, apuntar ahí las características y ver con cuál se van identificando. Haga un reto en su vida de conocer, que usted conozca cuál es su don espiritual. Es muy importante el sacrificar un poco de tiempo en escuchar estos videos, esta enseñanza, algunas veces, porque una vez que usted conozca cuál es su don motivacional, su don que lo motiva,
pues ese se va a quedar con usted el resto de su vida espiritual, y va a poder servir en la iglesia, ¿verdad? Y poder entender actitudes suyas y cómo ve las cosas, porque lo está viendo desde su punto de vista del don que usted tiene. Si hay alguna duda, alguna pregunta, bueno, los que son de aquí de la iglesia, pues me pueden hacer esas preguntas los domingos, o llamarme por teléfono, o de alguna manera, ¿no? Pues están en contacto. Pero otros que escuchen esta enseñanza y tengan alguna duda o pregunta, pueden mandarme un email. El email mío es pastorlutz, L-U-T-Z, P-L-Y, después, o sea, todo junto, pastorlutz, y luego las 3 letras P-L-Y, es de playas, quiere decir eso, P-L-Y, @gmail.com. Entonces ahí me pueden escribir y decir, pues yo tengo esta duda, o no estoy de acuerdo en esto, o no le entendía esto, me puede explicar más esta parte, y con gusto, ¿verdad? Les escribo y pues les trato de responder a las dudas que tengo. Ok, Dios me los bendiga, que estén bien. Hasta aquí llegamos con este video, y nos vemos en la próxima reunión. Estén bien.